Bienvenidos a Meditarot. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los orígenes de los personajes que aparecen en los arcanos mayores. En un video anterior platicamos acerca de cómo el tarot en sí es un derivado o un hijo de los juegos de cartas normales, a los cuales posteriormente se les añadieron los 22 arcanos mayores. Hoy en día, si vemos los 22 arcanos mayores, podemos ver una secuencia muy ordenada y estructurada que puede narrar el viaje del alma en la tierra. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta muy interesante, que es ¿quién eligió las imágenes y los personajes que aparecen en los 22 arcanos mayores? ¿Por qué aparece el diablo? ¿Por qué aparece el emperador? ¿Por qué aparece el loco? Hay gente, yo por ahí he leído, he escuchado a personas que especulan que probablemente fue un grupo de personas que canalizaron esta información o que esta información ya venía codificada así desde Egipto. Bien, tenemos evidencias históricas que el arte de la adivinación sí se practicaba desde Egipto, pero el hecho de que desde Egipto vengan estos personajes o que fue una información canalizada parece difícil de sostener. Una explicación mucho más sencilla y que podemos sostener más fácilmente con antecedentes históricos es que los personajes que aparecen en los arcanos mayores eran personajes que existían en el colectivo de la era medieval de la gente a través del arte. Y tenemos algunos antecedentes que nos pueden llevar a eso. Por ejemplo, hay una investigadora que se llama Gertrude Mauchly y ella hace una conexión con un poeta del siglo XIV que se llamaba Francisco Petrarca, que fue cercano a la iglesia. De hecho, vivió en Aviñón, Francia, en los tiempos en que la sede de la Iglesia Católica estaba en Francia. Él estaba muy enamorado de una mujer que se llamaba Laura. Y en sus poemas y en sus sonetos, él citaba diversos conceptos acerca del amor, de la templanza, de la fortuna, del papa, del emperador, que pudieran considerarse como una base para que posteriormente de ahí alguien se inspirara para crear imágenes. Esto no nos resuelve el tema de los 22 arcanos, porque si revisamos la obra literaria de Francesco Petrarca, no vamos a encontrar ahí referencias a los personajes que contienen los 22 arcanos mayores, pero sí nos puede dar una indicación acerca de algunos de estos personajes. La otra fuente de la cual provienen muchos de estos arcanos mayores parecen ser las obras teatrales de la era medieval, porque considera que en ese tiempo, para empezar, no había escuelas, poca gente tenía acceso al aprendizaje, poca gente sabía leer, menos gente sabía escribir, no era sencillo obtener información. Olvídate, pues no había internet, no era fácil entrar a una biblioteca. Entonces, la Iglesia Católica, con el fin de poder propagar su doctrina, se les ocurrió y implementaron la idea de hacer representaciones teatrales a través de las cuales inculcaban los misterios de la Iglesia Católica a la gente. Por eso, si ves el tarot, es fácilmente determinable que algunos de los personajes que aparecen en los arcanos mayores vienen directamente de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el diablo, que si lo vemos realmente en muchas culturas, el personaje del diablo tal cual nosotros lo conocemos no necesariamente existe en todas. Los ángeles, que es un concepto que, como hemos platicado en Domus Angelorum, es un concepto que proviene primordialmente de las creencias judeo-cristianas musulmanas. Y, por ejemplo, el personaje de la papisa o del hierofante, ¿no? Que son evidentemente figuras que provienen de la Iglesia Católica. Este tipo de obras teatrales las podríamos catalogar como obras de misterio, y fue la primordial fuente, o digamos no la primordial, pero sí la primera fuente de la cual podríamos decir que el colectivo, la gente, se empezó a familiarizar con ciertos arquetipos, con ciertos personajes. Después hubo alguna que otra persona que se le ocurrió hacer representaciones teatrales fuera de la Iglesia Católica,
o sea, grupos privados de personas empezaron a hacer obras teatrales en los cuales, si bien no se abordaban los temas religiosos directamente, sí se abordaban ciertos temas de tipo moral. Y existen por allí algunas obras en las cuales se hablaba, por ejemplo, de la diosa Fortuna. Y si ves tú representaciones antiguas de la diosa Fortuna, puedes encontrar que normalmente esta diosa tiene una rueda. Por eso al arcano mayor número 10 se le llama la rueda de la fortuna. Hoy en día no se contiene una imagen de la diosa Fortuna, pero si googleas un poquito y buscas imágenes de la diosa Fortuna, vas a ver a la diosa que tiene la rueda. Por eso se le llama la rueda de fortuna. Hoy la conocemos con la rueda de la fortuna, pero propiamente debería ser la rueda de la diosa Fortuna. Y también, por ejemplo, hay algunas representaciones teatrales, algunas representaciones pictóricas que al parecer tienen relación con representaciones teatrales. Por ejemplo, el concepto del arcano 13, que en algunos lados no viene nombrado. Por ejemplo, en el tarot de Marsella, el arcano 13 no se le llama la muerte, aunque normalmente la conocemos como la muerte. Y si ves también, hay algunas representaciones antiguas, como por ejemplo la danza de la muerte de Bonville, o googlea Hans Holbein, Jan Bruegel, muerte, y vas a encontrar representaciones pictóricas que no van a ser tan lejanas de esta, lo cual nos va indicando que había una relación directa entre quienes estaban pintando y generando tarots, que evidentemente se estaban inspirando por lo que veían en las obras teatrales o bien por lo que se decía en los poemas o en los sonetos de ese tiempo. Y había un tercer grupo de obras teatrales que manejaban algunos conceptos que se les llamaban milagros, y entre los cuales también se hablaba de ciertos personajes interesantes como la papisa. La papisa no es un personaje que se maneje en el tarot Rider-Waite, pero sí en el tarot de Marsella, y hay unas leyendas muy interesantes acerca de la papisa, porque al parecer fue la única mujer que ha ocupado la silla del Papa en la Iglesia Católica. Y luego hay otros conceptos por ahí. Por ejemplo, en el Museo del Prado hay una mesa que la pintó Hieronymus Bosch, y se llama la mesa de los 7 pecados capitales y las 4 cosas importantes, algo así. Ahí puedes encontrar imágenes que se parecen mucho al arcano 21, que es el mundo, y que también se parecen un poquito al juicio, al diablo y a la torre. Con esto estoy yo afirmando contundentemente que los arcanos mayores vienen de la cultura popular que predominaba en la era medieval. No necesariamente, a mí me parece que no tenemos certeza realmente de nada, pero sí podemos ver una relación intrínseca en el sentido que aquellos que estaban pintando o creando los tarots en la era medieval estaban directamente influenciados o inspirados por los personajes teatrales o de los sonetos o escritos que eran famosos en ese momento, de tal forma que la gente se identificara con ellos. Es decir, en la era medieval, la gente que acudía a esas obras o que tenía acceso a esos sonetos, a los poemas, al momento que jugaba con el tarot o le hacían una lectura, podía entender qué es lo que el personaje representa. Yo lo que creo, esa es una conclusión personal, que esto es un proceso evolutivo y colaborativo en el cual aquellos quienes han trabajado en elaborar los juegos de tarot han ido incorporando nuevas ideas, afinándolas, cambiándolas, con el fin de producir un trabajo mucho más elaborado y espiritualmente conectado. Porque lo que sí queda totalmente en el misterio es que en algún momento alguien, algún iluminado o alguna persona con una conexión espiritual más fuerte, sí se le ocurrió darle un orden específico a estas cartas de tal forma que pudieran convertirse en un espejo del alma, que pudieran representar los pasos que nuestra alma da en las encarnaciones y que de esa manera pudieran servir para una interpretación de la lectura que se hacía en ese momento. Partiendo de la base de que los indicios históricos nos enseñan que esto empezó más que nada como un juego de cartas,
pero evolucionó a tal grado de convertirse en un instrumento, deja tú más allá de adivinación, sino un instrumento de terapia y de autoconocimiento a través de los personajes que representaban los arcanos mayores. Así que creo que bajo esa perspectiva podemos también afirmar que el tarot no es un producto terminado, es un producto que sigue en constante evolución y lo podemos ver porque hoy en día el tarot más popular, que es el Rider-Waite, contiene las imágenes y las interpretaciones que hicieron en su momento Arthur Waite y quienes colaboraron con él en ese momento en la Orden de la Aurora Dorada y sin duda la pintora Pamela Colman Smith. Pero eso no quita que el día de mañana haya algún tarot nuevo, innovador, que se haga muy popular y que sea muy influyente y que de alguna manera cambie la percepción o la forma de entender o leer el tarot. Creo que esto se seguirá afinando, se seguirá transformando y por eso no es un producto terminado. Así que hasta aquí le dejamos con esta cápsula histórica acerca de dónde vienen los arcanos mayores del tarot. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Daniel, juntos somos Magia Ancestral. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en la siguiente cápsula.